Hola a todos y bienvenidos a Yugi Podcast. Soy Ángel, como ya bien me conocéis todos los que estáis suscritos al podcast y bueno, y si me conocéis a mí, conocéis a un invitado especial que tengo. Hacía mucho tiempo que quería grabar nuevamente con él porque siempre nos encontramos, siempre acabamos hablando de Docker, de Vim, de Max, de un montón de cosas, pero estamos en podcast que no son el nuestro. Y bueno, al final hemos dicho, y ahora sí que lo digo, Lorenzo, vamos a sentarnos, vamos a hablar. Por cierto, muy gracioso porque estábamos comentando ahora fuera de micro y decimos, "Jo, hemos hecho un montón de guiones para podcast que son de terceros y ahora venimos aquí, vamos a grabar nosotros y no tenemos nada preparado. Así que no sé qué va a salir hoy de aquí. Hola, ¿qué tal, Lorenzo? Hola, ¿qué tal Ángel? Pues seguro que sale algo interesante y algo al que le podemos sacar, vaya, hasta la última gota de jugo. Seguro, seguro. La verdad es que, bueno, queríamos hablar un poco también porque, bueno, yo estaba escuchando tus podcasts y hablabas mucho de Vim. Yo la verdad es que, bueno, sabes que también utilizo Vim muchísimo menos que Max, por supuesto, ¿no? Al final yo pues me decanté más por utilizar Emacs. Pero bueno, de tanto en tanto siempre voy utilizando Vim también. Y me hacía mucha gracia porque escuchaba tus podcasts y, bueno, todo lo que tú sientes, digamos que lo sentía yo con Emacs. Al final siempre está no sé, como la lucha esta de "Oh, Vim es mejor que Max o Max es mejor que Vim". Y dices, bueno, sí, bueno, son diferentes, podríamos hablar aquí un poco, aunque bueno, quizás tú, claro, en Emacs la verdad que te han metido mucho menos que yo en Vim, seguro, pero bueno, pues esto quería conocer un poco de primera mano y comentar contigo un poco estas experiencias para todo aquel que no ha utilizado ni Vim ni Max, ¿no? Y que pueda meterse en este mundillo. A ver, yo del tema de Max, si quieres que te diga la verdad, a pesar de que has insistido en varias ocasiones de que lo pruebe, es como aquel que no quiere probar el chocolate porque sabe que va a ser su perdición. Pues eso ha sido lo mío con el Max. No quiero probarlo porque sé que voy a caer ahí hasta el fondo y la verdad es que actualmente con BIM ya tengo bastante chocolate como para que meterme en otra chocolatería. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Mira que más presión que te podía hacer ya digamos que estoy desanimado, ¿eh? Porque estoy desistiendo ya, ¿eh? Pero bueno, si te digo la verdad, yo, o sea, conozco, claro, más en profundidad el tema de Max, pero digamos que son bastante parecidos. Yo te voy a hacer alguna pregunta de BIM porque me pica mucho la curiosidad. Bueno, Emacs en sí, pues es el editor de texto, ¿no? De texto plano. Tiene un montón de paquetes. Al final acaba siendo un sistema operativo, ¿eh? Porque mucha gente dice, ostras, es que Emacs es un sistema operativo. Pues puedes instalar un montón de aplicaciones dentro de Emacs. Y yo por lo que he visto también BIM también tiene todo esto, ¿no? A ver, BIM tiene una cantidad de paquetes para instalarlo y de complementos brutales. Lo que no tengo tan claro como... Bueno, supongo que habrá paquetes para todo, para hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que yo aquí hay dos vertientes que no, ¿cómo te diría? Que no me gustaría mezclar, ¿no? Quiero decir, una vertiente es la parte, o sea, a mí me gustaría en un momento determinado conseguir utilizar BIM puro, sin ningún tipo de complemento, sin ningún tipo de aditivo, sin ningún tipo de nada. Y luego, por otro lado, están los complementos que son para el tema de la edición de texto, básicamente, ¿no? Los que se salen de la edición de texto es algo que, pues, no termino de encontrar la gracia porque probablemente haya otra aplicación que funcione mejor o que sea más útil que utilizar BIM con ese complemento. No sé si me he explicado. Sí, sí, perfectamente. Además, fíjate lo que decíamos, ¿eh? No teníamos nada preparado. Oye, y ya, ya me está gustando el podcast, ¿eh? La verdad. Recuerdo, porque claro, como sabes, pues te sigo, ¿no? Te escucho el podcast y tal. Y es muy interesante lo que acabas de decir, ¿eh? Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y cuando lo decías también en su día, me digo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es el tema de intentar, o sea, uno de los problemas o sea, una de las ventajas, ¿no? De las virtudes, ¿no? De BIM y Emacs es que son súper personalizables. O sea, lo puedes personalizar todo. Pero como tú bien dices, Claro. y tienes toda la razón, yo creo que hay que esforzarse a utilizar, por ejemplo, si tú entras en BIM, dices, ostras, esto de salir, esto es tope raro, ¿no? O en Emacs, ¿no? ¿Cómo se sale aquí esto? Entonces tú intentas pues hacerlo igual que en otros editores de texto y esto acaba siendo un error. O sea, al final lo que tú decías, ¿no? Vale la pena, pues esto, invertir el esfuerzo de aprendizaje y decir, no, no, primero voy a hacer como se tiene que hacer, o sea, como en su día el creador de BIM, ¿no? Decidió que fuera así de esa manera, o el de Max, y no personalizar extremadamente la aplicación, porque es que al final acaba siendo un laberinto, es que al final vas súper perdido. Aparte que, como tú comentabas, me parece que lo comentabas tú también en algún otro podcast, luego al final acabas viendo un tutorial en internet sobre cómo hacer una cosa en BIM, por ejemplo,
Y dices, ostras, claro, entre los atajos que tú has tomado, ellos te explican los atajos que tienen que ser. Bueno, acaba siendo una locura. Claro, ese es el otro problema. Si estás utilizando BIM o Emacs o lo que tú quieras en tu ordenador y lo personalizas al máximo para tu interés y solamente lo vas a utilizar en tu ordenador, pues es perfecto, porque al final sacas la máxima productividad con el equipo con el que estás trabajando. El tema está en el siguiente paso, que es no solamente trabajo en mi ordenador, sino que en el ordenador del trabajo, en el ordenador de mi mujer, en el ordenador de un amigo, también tengo que meter mano y tengo que trabajar en ellos. Claro, ¿qué haces? ¿Personalizas todo eso en esos ordenadores? Bueno, al final son 4, pero ¿y si en lugar de esos 4 tienes que estás trabajando con un centenar de servidores? ¿Qué haces? ¿También lo personalizas en el centenar de servidores? Y si esos servidores luego lo que hacen es que periódicamente borran todo lo que había, toda la configuración que tengas y lo dejan a cero, ¿qué tienes que volver a configurarlo? Claro, en ese sentido es pues un poco el tema de conocer tu editor puro, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además esto, como tú bien dices, ¿no? Es exportable a cualquier tipo de aplicación ¿sabes? Por ejemplo, un servidor, lo que tú dices, ¿no? Al final tiene una serie de herramientas, como hemos hablado muchas veces, ¿no? Que si Bashi, que si ZSH, no sé qué. Bueno, te instalas cosas, ¿no? Que a ti te van bien y como tú bien dices, ¿no? A lo mejor luego utilizas una versión antigua de Ubuntu, yo qué sé, ¿no? En un servidor y dices, ostras, esto no está aquí. Que claro, se creó después, ¿no? Y esto es una versión súper antigua, ¿no? Y te ves perdido. O sea, eres totalmente dependiente de aquellas aplicaciones ¿sabes? O servicios, cristales o cualquier historia que dices, ostras, no sé cómo salir de aquí, ¿no? Ya no sé cómo hacerlo. Por eso que tienes toda la razón. Es interesantísimo primero adaptarte a lo que hay. Y luego hay otra cosa que te quería comentar antes de hacerte una pregunta que te quería hacer. Y es el tema de... Ostras, se me ha ido de la cabeza lo que te quería contar. Supongo que querrás preguntarme cómo he acabado en Emacs. Sí, te iba a preguntar, o sea, eso es lo que quería preguntar. Ah, ya, no. Sí, te quería preguntar, esa era la pregunta que quería hacerte. Pero antes de eso quería hacerte otro comentario. Y es, por ejemplo, yo ahora tengo instalado en BIM unos complementos que se llaman, eh, ¿cómo se llama? COC. No recuerdo exactamente a qué se traducen, pero el otro día estuve viendo exactamente el consumo de RAM, que tú sabes que a mí me gusta mucho ver el consumo de RAM que tienen todos los chismes que estoy utilizando, y me di cuenta que con BIM y con ese complemento, que básicamente es un complemento que está utilizando por detrás JavaScript y toda su parafernalia, estaba en prácticamente unos 400 o 450 megas. Vamos, un poquito menos de lo que viene siendo un Visual Studio Code. Una Claro, pasada, ¿no? claro, ahí es donde digo, ostras, se me está yendo esto un poco de las manos. No termino de entender que estés utilizando un editor de texto eh, súper ligero, súper liviano, y luego tengas que instalar 700 complementos para que aquello funcione como tú esperas. Chico, para eso me instalo el Visual Studio Code, que ya está funcionando así, ¿sabes? Y luego lo otro que te quería preguntar era efectivamente lo que tú me has dicho. ¿Cómo has terminado en Emacs? Bueno, yo la verdad que siempre me ha picado la curiosidad cuando veía programadores, bueno, desarrolladores, ¿no? Y un montón de gente, ¿no? Que también utiliza Linux y demás. Bueno, un montón de gente, no sé, una minoría. Pero sí acabas viendo, pues esto, vídeos en YouTube o artículos por todas partes, ¿no? Siempre ves BIM, Emacs, Emacs. Y dices, bueno, ¿esto qué es, no? Si yo utilizo Gedit, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, pues nada, ¿no? Por una parte quería utilizarlo a nivel terminal, ¿no? Tenemos Nano, ¿no? Por ejemplo, como editor de texto. Pero dice, bueno, ¿y por qué utilizan BIM? ¿Qué tiene BIM? ¿Qué tiene Max? ¿No? Si es súper complicado, porque lo primero que te encuentras cuando entras en BIM o Max es lo que hablamos, ¿no? Que puede ser que entres, pero igual no puedes salir, ¿no? Y bueno, me picaba la curiosidad, ¿no? El por qué había tanta gente o sea, la gente que verdaderamente lo ha utilizado a fondo, está súper enganchada, ¿no? A estos editores, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo acaba en Emacs? O sea, utilicé, digamos, al inicio, paralelamente, un poco por igual, Emacs y BIM, ¿vale? Lo que pasa que acabé en Emacs porque, bueno, como tú sabes, a lo largo del tiempo, ¿no? Que he estado haciendo el podcast y demás, siempre me ha gustado el tema de la gestión de las notas en texto plano y todo esto. Y claro, Emacs tiene el ORG Mode, ¿vale? Entonces, claro,
ya en su día había visto Workflowy también, ¿no? Que es bueno, es un servicio que es un servicio web. Bueno, también aplicación a la mobile y todo esto, pero que creas tus notas y tareas en modo de árbol, bueno, un árbol de notas, y vi que el ORG Mode era exactamente lo mismo, pero además era en texto plano, ¿no? Y que todo esto pues venía integrado dentro de Max. Después descubrí también que, claro, Vim también lo incorpora, pero claro, las opciones que tiene Max, o sea, digamos que el ORG Mode está hecho para Max. En Vim también lo puedes utilizar, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Digamos que tienes todas las opciones, las tienes en Max. Y bueno, pues esto fue lo que aquí dije, mira, esta es la excusa perfecta para utilizar el Max, ¿no? Ahora me voy a meter a fondo. Y bueno, pues como sucede con BIM, ¿no? La experiencia, pues, hombre, al principio, no es que sea negativa, pero es compleja. No sé tú qué experiencia has tenido, pero claro, cuando te metes ahí y que estás acostumbrado, no sé, al control S, ¿no? Para grabar en cualquier programa que utilices en tu ordenador, ¿no? Le das al control S y grabas, ¿no? Y aquí te das cuenta que para entrar, salir, grabar, pues todo esto es bastante complejo. Y luego también, otro de los motivos que quería utilizar editor de este tipo era por la productividad, por el tema de no tener que utilizar el ratón, ¿no? O sea, quería, pues eso, dedicar ese esfuerzo, ¿no? Al aprendizaje y conocer verdaderamente si verdaderamente eso era productivo, ¿sabes? Que luego te das cuenta que sí, pero claro, todo esto lleva un esfuerzo. No sé tú qué opinas. A mí también, bueno, me interesaría saber el por qué has acabado en BIM. Pues espérate, que antes de preguntarte, o sea, de contarte cómo he acabado en Bing, quería preguntarte otra cosa, que es sobre el tema del ORG Mode. A ver, yo, básicamente porque te he oído a ti muchas veces hablar sobre ORG Mode, pero realmente, ¿qué ventajas le encuentras tú a trabajar bueno, primero, para empezar, para la gente que no se haya escuchado nunca, bueno, que no haya escuchado nunca sobre esto del ORG Mode, que habiéndote escuchado a ti seguro que le han oído hablar. Exactamente qué es eso del ORG Mod, eso por un lado, y luego por otro lado, qué ventajas le encuentras a trabajar con ese sistema de archivo, con ese formato. Bueno, el ORG Mode, como tú comentabas, ¿no? Que creo que es lo que querías comentar, bueno, al final es una sintaxis, como puede ser Markdown. O sea, digamos que es un archivo en texto plano, pero que gracias a la sintaxis, por una serie de símbolos que pones delante, igual que sucede con el Markdown, ¿no? En Markdown, por ejemplo, ponemos la almohadilla al principio de un título. Bueno, pues el ORG Mode es exactamente igual, pero en lugar de poner una almohadilla pones un asterisco. O sea, pero es exactamente igual. La sintaxis cambia un poco y yo la ventaja que le vi al ORG Mode es, por una parte, que lleva integrado, el punto fuerte para mí, verdaderamente, o sea, es que son muchos, ¿sabes? Que me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pero el de salida es el poder tener todas las notas en un único archivo de texto plano. Esto siempre lo digo yo. O sea, yo, por ejemplo, mira, ahora últimamente he puesto, como tengo el servidor web de app y todo esto, dije, ostras, voy a poner Markor, ¿no? La aplicación de Android, por ejemplo, utilizo también Markdown, ¿eh? O sea, yo por el hecho de que utilice Rogomod no quiere decir que no utilice Markdown, ¿no? Pero claro, al final me pasa lo de siempre, que al final tengo tantas notas en Markdown que es que me pierdo, ¿no? Entonces, claro, el hecho de tenerlo todo en un único archivo de texto plano, pues para mí es mucho mejor, ¿sabes? Sé que no pierdo nada, lo tengo todo ahí. Entonces eso para mí es un punto positivo importante. Luego también está, eh, también hemos hablado otras veces del todo TXT, por ejemplo, ¿no? Para gestionar tus tareas, claro, todo esto también lo tiene integrado el propio ORG Mode. O sea, tú puedes gestionar tus tareas igual que lo haces con el todo TXT, pero además te diría casi que a un nivel más avanzado y todo que el todo TXT. Puedes crear checklists, eh, que son, bueno, es de Mac, se ven digamos a modo interactivo, que puedes marcar los checklists. Tienes la aplicación de Orly también para Android, ¿no? Que también lo puedes hacer. Y bueno, puedes previsualizar también las imágenes. O sea, al final digamos que es exactamente algo muy parecido al Markdown, pero que la ventaja es esta. Lo puedes tener todo en un único archivo. Claro, esto también, por ejemplo, a la hora de hacer un libro, por ejemplo, ¿no? Tú quieres hacer un libro. Eh, o sea, yo la gran diferencia que veo sobre todo es esa, ¿no? O sea, el Markdown, pues tú al final acabas, si haces un libro, por ejemplo, pues a lo mejor eres un Markdown por cada capítulo. En cambio, el ORG-Mod te permite hacerlo todo el libro completo en un archivo ORG-Mod, ¿sabes? Luego todo esto lo puedes exportar también con LaTeX y te lo hace el libro. O sea, puedes hacerlo en EPUB, en el formato que tú quieras, ¿no? Y esta es un poco así la diferencia, así muy por encima, ¿eh? Sin entrar en muchísima profundidad. Y mira que ya me estoy metiendo, ¿eh?
Pero entiendo yo que tú utilizas Emacs porque para trabajar con el ORG-Mod es mucho más sencillo y mucho más intuitivo, ¿no? Que para crear, por ejemplo, de lo que estabas hablando, ¿no? Un capítulo para